En esta edición de Materia Gris queremos incentivar nuestra memoria histórica a través de alguna revisión de hechos que han sucedido aquí en la ciudad de San José y que son parte de nuestro patrimonio arquitectónico cultural. Vamos a empezar precisamente aquí desde el mal llamado Barrio Chino, que ocupa buena parte del histórico Paseo de los Estudiantes y del denominado Barrio La Soledad. Espacialmente ocupa la calle 9 Sur de nuestra ciudad capital. ¿Y por qué el nombre de Paseo de los Estudiantes? Porque antes era Paseo de los Estudiantes, iban los estudiantes al Liceo de Costa Rica. ¿Y qué más? ¿El Liceo de Señoritas? El Liceo de Señoritas, bueno, está para allá, 200 metros. Sí. ¿Por qué es que se le llama Paseo de los Estudiantes? Y venían los estudiantes a recrearse. Era cuando se inició el Liceo de Costa Rica. Y entonces, como por aquí transitaban todos los estudiantes de ese liceo, de ahí se tomó el nombre de Paseo de Estudiantes. Eso fue por las luchas que se habían presentado en los tiempos de la dictadura Tinoco. Los estudiantes se habían rebelado. De hecho, en este paseo los estudiantes desfilaban dos colegios importantes, el Liceo de Costa Rica y el Colegio Seminario. De hecho, actualmente son enemigos, a pesar de que en ese momento confluyeron en la misma defensa, se llevaban tirre porque al fin y al cabo eran dos colegios muy fuertes en ese momento. Acabamos de ver cuál es la percepción que tienen algunos ciudadanos josefinos sobre el origen del nombre del Paseo de los Estudiantes. Y es que nos encontramos aquí en una de las únicas placas, quizá la única, que rememora un poquito los hechos que ocurrieron en 1919. Y es que el Paseo de los Estudiantes se puso en memoria de las manifestaciones encabezadas por estudiantes y profesores del Liceo de Costa Rica y del Colegio Superior de Señoritas, junto a grupos de obreros en contra de la dictadura de los Tinoco que gobernó Costa Rica entre 1917 y 1919. Fue una auténtica lucha popular contra el poder político y se desarrolló exactamente en este lugar donde nos encontramos en junio de 1919. Los manifestantes enardecidos contra la dictadura de los Tinoco quemaron los periódicos oficialistas, la prensa libre y la información, no sin antes ser reprimidos por la policía. En esta lucha destaca la maestra Carmen Lira. De ahí entonces que el 29 de diciembre de 1937 se decidió bautizar esta zona con el nombre de Paseo de los Estudiantes, como una forma de recordar la lucha que aquí se vivió. Pareciera entonces que nos quieren ocultar la memoria con esta construcción del mal llamado Barrio Chino. Para ahondar un poquito más sobre el tema, estamos en este momento con Ofelia Sanó, quien es la presidenta de ICOMOS Costa Rica. Buenos días, Ofelia. Buenos días. ICOMOS es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, una organización no gubernamental que promueve la conservación y restauración de los monumentos y de los sitios declarados patrimonio. Quisiera que nos contara, desde la perspectiva de la organización y desde su posición, quiénes fueron los actores o las organizaciones o los grupos que se manifestaron en contra de la construcción o de la instauración de este barrio chino aquí en el Paseo de los Estudiantes. Bueno, fueron muchos colectivos que casualmente conservaban la memoria o conservan la memoria de lo que ha significado este Paseo de los Estudiantes y el barrio La Soledad en la ciudad. Es decir, lo que se protestaba era que se quisiera sobreponer un proyecto que iba a borrar la huella casualmente de lo que fue el Paseo de los Estudiantes, que representó la lucha de estudiantes en la década de 1917 contra el gobierno de Federico Tinoco, y entonces protestaron grupos organizados propios de este barrio, de historiadores, personas que manejan la cultura, y nosotros como defensores del patrimonio tangible e intangible del país. Además de estos sectores y estas personajes que se manifestaron en contra de la construcción de este barrio chino, ¿cuál fue la posición del ICOMOS? Nosotros nos unimos junto con otras, como por ejemplo con el Centro de Patrimonio del país, pedimos cita a la municipalidad para hablar, hicimos un manifiesto. Es decir, ¿cuál era nuestra posición? Nosotros podíamos entender que hubiera una intención de hacer un eje peatonal que mejorara la calidad de la ciudad y que se le quisiera dar una oportunidad a algunas sociedades de otra etnia que viven en Costa Rica, que es parte de los costarricenses, para tener un lugar donde establecer sus comercios.
pero no creíamos que exactamente era este lugar que tenía tantos registros de la memoria histórica. Entonces nosotros buscamos el diálogo, además de que nos hicimos un manifiesto público, buscamos el diálogo con la municipalidad para ver cuáles eran los estudios, plantear otras posibilidades y que si finalmente se iba a hacer un bulevar, bueno, un eje como los peatonal, como los otros que se estaban haciendo, que respetara el tejido urbano, por ejemplo, que respetara la conformación de esta plaza que estamos viendo aquí, que es la de la Soledad, que se siguiera viendo como plaza y no atravesada por un eje. Es decir, que el tratamiento de pavimentos y todo unificara la ciudad con su identidad y no realmente tuviera el diseño que tratamos de, en alguna medida el jerarca del momento en la municipalidad dijo, bueno, pueden dialogar con quien está diseñándolo, pero cuando tratamos de dialogar ya estaba contratado todo el diseño, etcétera. Realmente no se cambió las sugerencias que dijimos. Realmente estéticamente no es bueno el proyecto y poner placas y símbolos que trataban de borrar la identidad del Paseo de los Estudiantes, nos opusimos, no nos oponíamos a que se tratara de mejorar la calidad, a que se tratara de buscar un centro donde se fortaleciera el comercio para esta zona que podía decir que se estaba decayendo, pero ya tenía una memoria, este eje tenía una memoria de, por ejemplo, pequeñas tiendas, boticas tradicionales, farmacias, etcétera, que todavía conserva algunas, no podemos decir que no, hay otros grupos que han entrado ahora, como son no solo de asiáticos, sino también libaneses, colombianos. Hay pequeños tramos que uno puede encontrar interesantes de comidas, de ventas de chucherías, etcétera, que puede hacer atractivo el paseo. Doña Ofelia, no se pudo parar la construcción del barrio chino, hay intereses de por medio, ¿verdad? Y muchas cosas de por medio. Pero con respecto a otros espacios de memoria histórica, arquitectónicos en general, ¿cuáles serían las pautas a seguir, las pautas legales o cuáles serían los medios por los cuales uno puede preservar un patrimonio histórico sin que medien los intereses? Claro. Bueno, como dice usted, es decir, hay leyes, pero también hay herramientas técnicas como es el ordenamiento territorial y la planificación. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar aquellos espacios que todavía conservan la memoria y la historia nuestra, saber hacia dónde vamos, es decir, qué funciones tiene la ciudad, entonces tener muy claro también eso, es decir, ver hacia el futuro y ver qué está sucediendo en este momento, cuáles son los usos que se le da a la ciudad, qué visión de ciudad tenemos, y entonces tenemos que unir todas esas herramientas. Es decir, cómo nos movilizamos en la ciudad, el transporte es uno de los elementos más importantes, la peatonización de la ciudad, la calidad de vida de los ciudadanos. Conjugar todos esos elementos de manera que traslapándolos podamos tomar decisiones y decir por dónde pasan entonces los ejes viales, dónde renovamos, qué podemos tirar de la ciudad para introducir edificios nuevos, cuáles partes debemos conservar casi intactas pero en forma viva con actividades importantes y cuáles otras son espacios como de transición entre lo más nuevo y lo más viejo y cuáles son las escalas. Para eso existen cartas internacionales, principios filosóficos para saber cómo diseñar, cómo abarcar esos problemas. ¿Es San José una ciudad especial en términos de patrimonio arquitectónico? Claro que sí, es decir, y bueno, eso lo podemos ver reflejado, por ejemplo, bueno, lo podemos sentir si caminamos, la ciudad hay que caminarla, la ciudad hay que quererla, pero nosotros, por ejemplo, lo hemos reflejado en documentos como, por ejemplo, una guía, diferentes guías de arquitectura, una guía de arquitectura que realizamos entre el Colegio de Arquitectos y la Junta de Andalucía, en donde recorrimos espacios urbanos de la ciudad, bueno, de todo el país, pero digamos en el centro de San José lo que tratábamos de ver era no ver elementos aislados, sino ver conjuntos, y esos conjuntos estaban amarrados por los parques, por las plazas, por conjuntos de edificios institucionales y habitacionales, que los encuentra, uno los identifica, y lo que hace falta posiblemente es articularlos, y así vamos a poder hacer circuitos
en donde realmente vamos a sentir que tenemos todavía una memoria histórica de gran calidad, como también tenemos edificios modernos de gran calidad. Más adelante vamos a volver con doña Ofelia y a conocer un poquito más de la labor que realiza ICOMOS aquí en Costa Rica. Mientras tanto, vamos a una pausa y ya regresamos a Materia Gris. En este segmento de Materia Gris queremos compartir con ustedes una obra literaria de un orotinense que retrata muy bien esta temática que estamos llevando a cabo en esta edición acerca de la memoria colectiva y la memoria de los pueblos. Veamos. Yo me llamo David Cordero, yo actualmente vivo en Curridabat, pero mi niñez la pasé en Orotina. Ahí estudié en la escuela Primo Vargas Valverde y siempre anduve jugando ahí en los ríos y por partes ahí de la zona de Orotina. Yo produje este libro con la editorial Atabal. El libro está en venta en la librería de la Universidad de Costa Rica. Habla sobre el benefactor del cantón de Orotina, que era un comerciante, una persona muy buena, muy honesta, donó propiedades para la construcción de la iglesia, de la parroquia Santo Domingo, el cementerio, la escuela, el parque. Entonces, yo produje este libro. A través del libro pretendo crear una ley que proteja el patrimonio indigenista de Costa Rica. ¿Qué está pasando? Que se está construyendo indiscriminadamente condominios, moles, urbanismo, y no se está revisando el subsuelo. Se están enterrando debajo del concreto esferas precolombinas, vasijas, tumbas indígenas. Entonces, ningún gobierno que ha llegado se ha tomado la molestia de preguntarse qué hay en el subsuelo. Entonces, pienso yo que se debe generar debate al respecto para que el gobierno proteja estas cosas. Estoy luchando por fortalecer el corredor biológico del Pacífico, todo lo que es Garavito, Orotina, Atenas, rehabilitar el río Grande de Tárcoles y fortalecer los márgenes del río sembrando árboles. Esto con el fin de llevar progreso, un progreso verde, un progreso ecológico a todas estas regiones. Con la construcción de la carretera Ciudad Colón-Orotina se está produciendo un fenómeno urbanístico importante. Todo el mundo está vendiendo propiedades, se están construyendo casas, se están haciendo edificios, pero necesitamos esa ley que proteja el patrimonio cultural indigenista. Entonces, a mí el libro me sirve para esos puntos, para crear debate y para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Sobre don Primo Vargas hay poco material. La municipalidad tiene poco material y las bibliotecas tienen poco material sobre don Primo Vargas. Yo lo que hice fue irme a donde los descendientes más cercanos que sobreviven, ¿verdad? Y hacerles preguntas sobre quién era don Primo Vargas. El libro no pretende ser un libro biográfico. Yo más bien me adapté a los relatos de los familiares y de personas y de conocidos y allegados. El libro tiene un porcentaje de verídico, y otras son las historias de las personas, ¿verdad?, del pueblo, porque un pueblo no se forma solo, sino que son todo ese conglomerado de personas que crea historia, que pone su sudor, que pone su esfuerzo para la construcción y el beneficio de todos. Entonces, en el libro hay relatos de personajes del pueblo, no solamente de don Primo Vargas, sino de muchas personas que enriquecen nuestra cultura, que no son tomados en cuenta. Disfruté mucho haciendo el libro, porque este libro viene a llenar un vacío en lo que es la historia, y en estos tiempos en que hay tanta delincuencia, tanta criminalidad, es importante que resaltar un personaje así. También hablo sobre la problemática del adulterio en Costa Rica. En Costa Rica el 65% de los matrimonios se separan por adulterio.
Entonces yo contrapongo el personaje y sus buenas obras y todo lo que está pasando aquí en Costa Rica, porque siempre le echan las culpas al gobierno, pero el gobierno somos todos. Cada ciudadano es el gobierno. Entonces, si el pueblo cambia, el gobierno se va a ver fortalecido, todos vamos a prosperar, todos vamos a estar mejor. Barrio Cuba, Fidel murió. Hay armonía en las mentes, trajes blancos, caballos de acero, acetato del coleccionista, entre palabras grabo. Una bruja dijo, prospero. Cantó el gallo de la mesón, mis murallas levanto, rodeo la muralla con nidos de oropéndola. Los libros están en venta en la librería de la Universidad de Costa Rica. Tiene un costo de 5,000 colones. También la librería Lehmann lo va a distribuir y estoy buscando puntos de venta en Orotina para que la gente no tenga que desplazarse hasta San José para comprar el libro. Para cerrar esta entrega en materia gris, estamos nuevamente acompañados por Ofelia Sanú, quien es la presidenta de ICOMOS Costa Rica. Ofelia, quisiéramos concretamente saber las siglas y cuál es la labor que hace ICOMOS en Costa Rica. Bueno, ICOMOS las siglas están en inglés. ICOMOS es una ONG internacional que opera globalmente, prácticamente diríamos que es el único que opera globalmente para la conservación del patrimonio cultural mundial, regional y local. Y está formado por una red de expertos interdisciplinaria, que trabajan multidisciplinariamente, desde arquitectos, antropólogos, geógrafos, biólogos, de todas las disciplinas, por el patrimonio cultural como lo definimos ahora, que comprende no solo el patrimonio material, sino también el inmaterial. Entonces, ICOMOS significa Consejo Internacional para la Conservación de Monumentos y Sitios. Actualmente el ICOMOS Internacional tiene más de 101 países que tienen comités nacionales. Costa Rica es uno de los comités nacionales de esta organización. Tiene 30 años de estar funcionando, fue constituida en 1983. Y entonces, pues nuestro papel ha sido fundamental en la sensibilización y la educación y la valoración del patrimonio cultural. Y ha acompañado otras instituciones y otras gestiones en sus aspectos legales, técnicos y de educación para el patrimonio. Ofelia, este lugar hermosísimo donde nos encontramos es la sede de ICOMOS Costa Rica y se llama la Casa de San Pancracio, aquí en el barrio de La Soledad. Cuéntenos un poquito acerca del lugar. Bueno, esta casa, nosotros compramos esta casa a principios de la década de 1990 con el fin, bueno, de tener una sede fija, pero también de participar en el rescate de casas urbanas tan importantes como esta, en este sitio que es una parroquia de finales del siglo XIX, que conservaba una parte importante del tejido urbano que tiene este barrio. Y esta casa fue propiedad de una familia numerosa, un señor de Cartago, Félix Pacheco, y cuando la compramos la pertenecía a una de sus hijas. Realmente esta casa fue construida a finales del siglo XIX. Cuando la restauramos pudimos descubrir los diferentes materiales en que está construida. Está construida con zócalos de piedra y ladrillo, tiene paredes de bajareque y divisiones de madera y de bajareque. Es un estilo criollo muy claro del contexto urbano de esta morfología, de este barrio. Muy importante señalar en este barrio que la trama urbana en esta parte de la ciudad tiene ochavadas sus esquinas y no terminan como cuadros octogonalmente, sino que ochavadas. Y bueno, esta casa fue remodelada en los años 30 porque hubo un incendio y entonces este lugar en que estamos, que es como un gran patio central pero techado con claraboya, fue puesto en ese momento. Pero conserva extraordinariamente los pisos, sus decorados, las ventanas de guillotina. Ustedes ven que es un lugar hermoso en donde nosotros podemos entonces
la asociación nuestra, tener reuniones, hacer nuestras charlas de difusión, de sensibilización, etcétera. Cuéntenos un poquito de las características que tiene la ciudad de San José como patrimonio histórico y cuál debería ser la actitud del costarricense hacia ese patrimonio. Bueno, Costa Rica sí tiene algunos cascos con herencia colonial, no necesariamente ni el central, que fue Cartago, porque ha sido destruido por los terremotos. Entonces debemos pensar que Cartago, que fue nuestra capital, bueno, era una capital lejana a la capitanía y entonces siempre se ha dicho pues que era la más lejana y la más pobre, pero sí tuvo su casco colonial, digamos, pero fue derretido por el terremoto, derrubado. Y San José se fundó posteriormente, ¿verdad? Y ya también tuvo algunos aspectos coloniales que tal vez no solo los terremotos los destruyeron, sino nosotros mismos cambiando, con deseo de progreso, fuimos cambiando y derribando estructuras coloniales. Y sí conservamos, es decir, nuestras ciudades son heterogéneas, eso es lo que tenemos que entender. Eso es bello también. Estamos acostumbrados a decir que no tenemos patrimonio porque no tenemos una Granada o una León o una ciudad antigua de Guatemala, que tenemos que entender que esas fueron las primeras capitales y que actualmente, por ejemplo, la ciudad de Guatemala no fue la primera capital en Guatemala era antigua. Y por los terremotos se trasladó a Asunción y bueno, tiene elementos muy importantes, pero esa es la capital de Guatemala. Igual que nosotros, la capital era Cartago y en Nicaragua también, ¿verdad? Fue León Viejo, ahora es Managua. Ofelia, además de la labor que hace ICOMOS en el rescate del patrimonio arquitectónico y de la memoria histórica costarricense, ¿cuál debe ser la posición del costarricense común y corriente? ¿Cuál es la posición de uno como ciudadano hacia este tipo de patrimonios y cómo ayuda uno como ciudadano costarricense a conservarlos? Bueno, casualmente es involucrándonos, porque si hay una visión que ha ido transformándose, por ejemplo, en lo mismo ICOMOS, desde que se fundó en 1964 con su primera Carta de Venecia y hasta hoy en día, es que el patrimonio casualmente lo tenemos que identificar nosotros desde abajo. Y la sociedad debe ser la que define, es decir, qué es lo que quiere conservar, cuál memoria quiere conservar, no solo los profesionales, no solo los políticos, sino los mismos ciudadanos. Y por eso hay que abrirles, escuchar a las comunidades y poner atención a cada entidad local para ver qué queremos conservar de esa memoria, es decir, darle paso al progreso, pero saber cuáles espacios queremos conservar. Y eso es lo importante, es decir, que todos tenemos que involucrarnos en identificar qué queremos conservar de nuestra memoria, que es un beneficio, es un derecho que tenemos todos de conocer, casualmente, hablando de diversidad, esa diversidad que tenemos en nuestro país y que hay en el mundo. El mundo entero tiene derecho a conocer esa diversidad de memorias, de identidades. Entonces el papel que intentamos, que amemos lo que tenemos, que amemos nuestra memoria, nuestra historia, nuestros recorridos, y que cada uno entendamos, cada persona, nosotros, cada grupo humano, con diferentes étnicas o lo que sea, o gustos, digamos, qué representa nuestra memoria. Le agradecemos mucho a doña Ofelia Sanú por habernos recibido aquí en Casa San Pancracio, a un costado de la Iglesia de la Soledad, y esperamos que este programa haya servido como una reflexión que nos invite a ser parte de nuestro patrimonio y a que el patrimonio arquitectónico y la memoria colectiva no sean una cuestión fósil que está por allá en un museo, sino que sea algo vivo que está dentro de nosotros y de lo que participamos todos los días. Quédense en sintonía de canal UCR, que es Televisión con Sentido.